La Constitución de Montecristi está de aniversario. Hace 8 años, el 63,9% de los ecuatorianos aceptó el proyecto político del correísmo, que hoy controla todos los poderes del Estado. Con el inicio de una nueva campaña electoral, surgen voces que piden reformarla. ¿Es un proyecto viable? El 28 de septiembre del 2008 se selló el Pacto de Montecristi. La Revolución Ciudadana redactó una constitución a su medida para refundar el país, argumentando que esta duraría 300 años, aunque el gobierno ya la enmendó en 2 ocasiones. Hoy, cuando la 21ª Carta Política de la historia ecuatoriana está por cumplir su 8º aniversario, a las puertas de una nueva campaña electoral, cabe evaluar sus resultados para saber si es políticamente correcto pensar en una reforma profunda. Hoy nos acompañan Verónica Arias, abogada e ingeniera comercial; Lojana, asambleísta por el movimiento ARE, aliado al oficialismo en la Asamblea. Impulsó un reciente paquete de enmiendas constitucionales. También está en nuestros estudios César Montúfar, líder del movimiento Concertación, que es parte de la unidad liderada por Jaime Nebot, ex asambleísta entre 2009 y 2013 y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenidos a un nuevo programa de Políticamente Correcto, un espacio de periodismo, análisis y conclusiones. Los invitados que hoy están en nuestros estudios han seguido de cerca los alcances y limitaciones de la Constitución de Montecristi, que hace 8 años recibió un amplio respaldo ciudadano, porque su contenido tenía la receta del Ecuador del progreso. Con ellos vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra Carta Fundamental, después del primer reportaje de Claudia Roura. El 28 de septiembre del 2008 se aprobó en referéndum la Constitución de Montecristi, la 21ª en la historia del Ecuador. Fue la expresión política del cambio planteada por el presidente Rafael Correa en campaña electoral del 2006. Aunque para avanzar en el proyecto, el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral incurrieron en la polémica destitución de 57 congresistas opositores. La Asamblea Constituyente, elegida por voto popular, se instaló el 30 de noviembre del 2007, con una mayoría aplastante de Alianza País, 80 de 130 asambleístas. El gran arquitecto de la Constitución fue Alberto Acosta, quien presidió la Asamblea. Sin embargo, sus roces con el presidente Correa precipitaron su renuncia en junio del 2008. Fernando Cordero lo sucedió en adelante. En sus 444 artículos, más de 30 disposiciones adicionales y un complejo régimen de transición se cifró un proyecto político similar al de otras constituciones del socialismo del siglo XXI. Se fortaleció el presidencialismo y diseñó un quinto poder, el de transparencia y control social, que por la forma en la que están integrados sus miembros, permitió que el presidente controlara el resto de funciones del Estado. También fortaleció la presencia del Estado en todos los aspectos de la sociedad, incluso en la economía. Y se habló de más derechos y garantías para el ciudadano y la naturaleza. La Constitución está por cumplir 8 años y el gobierno ya la ha reformado en 2 ocasiones. La primera vez en consulta popular en el 2011, para tomar el control de la reforma a la justicia, y en diciembre del 2015, a través de un paquete de enmiendas aprobadas por la mayoría de Alianza País. Se dio paso a la reelección indefinida, luego de varios meses de protesta popular. Ahora que una nueva campaña se avecina, hay voces que plantean más cambios a la Constitución e incluso diseñar una nueva. Y bien, luego de este primer recuento histórico, asambleísta Arias, ¿se puede decir que la Constitución de Montecristi ha sido positiva para los ecuatorianos? ¿Qué destaca usted de esta Carta Fundamental? Yo creo que la Constitución de Montecristi del año 2008 marca un punto de inflexión en la historia política de nuestro país.
porque precisamente permite conjugar las aspiraciones de los actores colectivos por una democracia participativa con los valores republicanos de la democracia representativa, en la que el pueblo ha sido el actor fundamental en todas las etapas del proceso constituyente. Veíamos en el reportaje cómo, por ejemplo, el pueblo fue el que dio paso a la instalación de la Asamblea Constituyente con un 82% del apoyo popular, luego los asambleístas constituyentes fueron electos igualmente y la Constitución de Montecristi fue aprobada a través del referéndum con el 63% del apoyo de los ecuatorianos, de tal manera que se pasa de un constitucionalismo elitista hacia un constitucionalismo democrático, en el que el pueblo es el actor fundamental de estas decisiones. En mayo del 2011, cuando se aprueban las primeras reformas, también con el voto popular. Pero luego de eso, el oficialismo se olvidó del pueblo y empezó a impulsar una serie de reformas a la Constitución sin el apoyo de la gente. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acabó la participación? ¿Se volvieron más importantes las decisiones elitistas para moldear la Constitución de los nuevos tiempos? El 63% de los ecuatorianos que aprobamos la Constitución de Montecristi aprobamos también las vías por las cuales puede ser modificada la Constitución, entre ellas la enmienda vía parlamentaria. Siempre y cuando no se cambie la estructura del Estado. Así es, de tal manera que el Estado, los ecuatorianos dieron su aval en las urnas para que la Asamblea Nacional pueda realizar modificaciones a la Constitución de la República a través de una enmienda vía parlamentaria, con el debido respeto a las instituciones del Estado, porque fue la Corte Constitucional la que emitió un dictamen que señaló que no se estaban violentando derechos, que no se estaban restringiendo derechos ni cambiando. Presidente, ¿no era para la estructura del Estado? Un cambio de estructura del Estado? No, porque el principio del sistema democrático, que es la participación, se mantuvo inalterable. Lo que se cambiaron fue las reglas del régimen político que eliminaba los bloqueos que existían en la Constitución de la República y dejaba abierta la posibilidad de que un candidato o un funcionario que estaba ejerciendo un cargo de elección popular pueda nuevamente postularse como candidato sin ninguna restricción. Doctor Montúfar, una constitución generalmente sirve para dos cosas. La una, para montar toda una estrategia, toda una normativa jurídica para sentar las bases del Estado. Y la otra, para crear un pacto de convivencia política entre los diferentes sectores de la sociedad. Esta constitución de Montecristi tenía ese doble propósito. 8 años después, ¿se puede decir que esta constitución sigue funcionando para las dos cosas? Yo creo que no. Yo creo que la Constitución de Montecristi ha sido el instrumento del proyecto político de Rafael Correa en función de concentrar todos los poderes. La Constitución tiene un aspecto, digamos, una parte normativa, una parte dogmática de derechos que es importante, que representa un avance significativo, no solamente para el Ecuador, sino para América Latina. Sin embargo, en su parte orgánica, en la parte que habla sobre cómo se debe construir el Estado, otorga al presidente de la República la posibilidad de intervenir sobre la función judicial, de tener un gran poder legislativo, de poder bloquear la fiscalización, de poder controlar los organismos de control, de poder tener una influencia muy grande sobre este nuevo poder que se crea, la función de transparencia, de transparencia y participación, igualmente la función electoral y lo que es más grave, el poder controlar, como lo hemos atestiguado en estos años, la Corte Constitucional. Doctor Montúfar, usted fue uno de los políticos en los años 2006-2007 quizás más entusiastas con la necesidad de refundar el país, si se puede decir, a través de una consulta popular que de paso a una constitución. Usted sí apostó por este proyecto. No, y de hecho usted me acuerdo en un editorial, un poco refutó la posición beligerante de Osvaldo Hurtado de no hacer esa consulta. Sí, yo refuté a Osvaldo Hurtado en esa época en función de que no eran necesarios cambios. Yo creo que la Constitución de Sangolquí merecía cambios importantes. De hecho, nosotros en ese momento, en concertación, hicimos este acto que fue esta caminata Quito-Guayaquil, no sé si usted recuerda. Caminamos 29 días precisamente discutiendo con la ciudadanía los temas de una reforma constitucional profunda. ¿Usted quería una nueva constitución, doctor Montúfar? Una reforma a la constitución del 98. Y ahí nosotros planteamos algunas cosas, mecanismos claros para despolitizar la justicia, para despolitizar la función digamos en ese momento el Tribunal Supremo Electoral. Planteamos ahí el voto voluntario, creemos que el voto tiene que ser un derecho, no una obligación. Planteamos igualmente el que existe una reforma económica que le dé al Estado una capacidad eficiente
suficiente de regulación, pero al mismo tiempo posibilidades de que el sector privado pueda desarrollarse con mayor libertad. A fin de libertad. cuentas, usted fue un gran descontento de lo que se aprobó en Montecristi antes del referendo aprobatorio. Por supuesto, nosotros hicimos campaña por el no, nosotros nos opusimos a la Constitución, porque vimos que la Constitución de Montecristi, esta Constitución que tiene tanta retórica y tantas bonitas palabras que ahora Verónica nos las ha repetido. Un manejo horrible del lenguaje, eso Exactamente, lo que busca es ser y lo que ha sido es un instrumento del poder, un instrumento del presidente de la República para consolidar. A una Constitución no hay que leerla por sus buenas intenciones, hay que leerla por los resultados políticos que trae, es decir, por cómo organiza el poder, y en este caso aquí se organizó un poder autoritario. Asambleísta, ¿qué es lo que a usted no le gusta de la Constitución, si podríamos verle el aspecto negativo o lo feo de la Constitución? Claro, yo creo que la Constitución de Montecristi tiene aspectos muy positivos. Yo concuerdo con César de que tiene un catálogo amplio de derechos. ¿Con qué discrepa con César? Discrepo, primero concuerdo con César que hay un amplio catálogo de derechos y que en la parte orgánica de la Constitución hay que hacer modificaciones, sin duda. Una Constitución no es mejor por cuanto más tiempo dura, sino porque permite precisamente garantizar efectivamente los derechos de los ciudadanos. Y los derechos de los ciudadanos no pueden ser garantizados si no tenemos una estructura del Estado que funcione de manera eficiente. ¿Sea fuerte? Un Estado que sea fuerte, que regule, que controle, que redistribuya, que promueva la actividad productiva de los ciudadanos. Creo que es necesario, sí, reformar la parte orgánica de la Constitución de la República, y por eso el movimiento al cual yo pertenezco, el movimiento ARE de la provincia de Loja, impulsó una propuesta de modificación a la Constitución de la República hace algunas semanas, precisamente porque consideramos que es necesario que se realicen modificaciones a la Constitución, además de aquellas que fueron impulsadas en el año 2015 y aprobadas en diciembre de ese mismo año. En el próximo bloque, en nuestro programa Políticamente Correcto, vamos a analizar no solo algunas de las ofertas y propuestas de reforma constitucional que plantea la asambleísta Arias, sino también la posición de 4 jóvenes que miran a la Constitución desde varios puntos de vista. La economía, los derechos humanos, la administración de justicia. ¿Se requieren cambios en estas áreas? Se lo contamos al volver. ¿Se debe reformar la Constitución? Políticamente Correcto recogió las opiniones de 4 jóvenes profesionales y políticos. A continuación, los temas más relevantes. ¿Qué evaluación hace de la Constitución de Montecristi? Registra importantes avances en la parte dogmática, que es la que reconoce los principios, derechos y garantías. Más allá de ser perfecta, es la norma que engloba las necesidades de los ecuatorianos. Y nivel de desarrollo de las actividades privadas en los distintos sectores económicos. Hoy, por ejemplo, tenemos el derecho al trabajo, pero más del 60% de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Tenemos el derecho a fiscalizar, pero quien denuncia es perseguido por el gobierno. La Constitución establece derechos humanos, pero lamentablemente hay 700 criminalizados y perseguidos en el país. Se habla de la meritocracia, pero cuando se designa autoridades de control, lamentablemente asistimos a una palancocracia. ¿Qué reformas a la Constitución se deben impulsar? Se hicieron las reformas necesarias para que la Constitución quede actualizada a los avances en materias, sobre todo que tienen que ver con inclusión social, que tienen que ver con el ser humano sobre el capital, y eso se ha visto en las enmiendas constitucionales del 2015. Me parece que podría ser una reforma a la Constitución que se elija por votación popular, la justicia, el contralor, el fiscal, los superintendentes, el CNE. El cambio del 2011 reconfiguró la forma como se integra el Consejo de la Judicatura, que ahora es un consejo que proviene directamente de las funciones del Estado. ¿La Constitución de Montecristi es hiperpresidencialista? Yo creo que el vicio principal de esta Constitución está en el hiperpresidencialismo, en la alta incidencia que tiene el presidente de la República en la nominación de varias autoridades y en la conformación de varios órganos del Estado. ¿Qué mejor forma de limitar al hiperpresidencialismo que no existe a través de la muerte cruzada? El Congreso Nacional puede destituir al presidente y enseguida nos vamos a elecciones generales. ¿El modelo económico definido en la Constitución debe ser reformado? Todo lo que el Estado considera que es un sector estratégico, biodiversidad, telecomunicaciones, solo ellos pueden definir cuántas empresas, qué tipo de empresas pueden entrar, y eso en realidad coarta bastante las iniciativas de inversión, ya sea de ecuatorianos o de gente que quiere venir del exterior.
creo que es importante limitar la atribución que tiene el presidente de la República para presentar proyectos calificados de urgencia económica. Pues bien, tenemos ahí una serie de preocupaciones de gente joven sobre el futuro de la Constitución, pero lo que cabe en este momento analizar es si es que el próximo año, cuando vengan las nuevas autoridades, se debe reformar la Constitución, tomando en cuenta de que lo más importante en este momento para los ecuatorianos es la crisis económica. Doctor Montúfar, ¿cabe en el próximo año ya poder trabajar en una reforma constitucional sin descuidar los problemas económicos que tiene el país, que podrían ser los que realmente ocupen el tiempo de los nuevos legisladores y del nuevo presidente de la República? Sí, el desafío va a ser enorme porque el desafío es doble. Por un lado, el Ecuador ya afronta una crisis económica muy fuerte, muy dura, que no es solamente fiscal, que no es únicamente de liquidez, es una crisis de empleo, es una crisis que tiene que ver con el tejido productivo de la sociedad y de la economía en general. Y al mismo tiempo, tenemos que institucionalmente poner al Ecuador en orden. Y eso pasa por una reforma profunda. Pero ese amplio programa que usted lo delinea en su plan de la concertación, ¿es factible que se pueda concretar? Es muy ambicioso y no necesariamente tendrán la oposición todo el espacio en la Asamblea como para poder impulsar una reforma de la envergadura que usted considera. Es que lo que sucede es que no hay otra salida. Tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Este gobierno ha sido irresponsable al no aplicar los correctivos que había que aplicar para comenzar a superar la crisis, y ha sido igualmente irresponsable al desperdiciar la oportunidad de una reforma constitucional con enmiendas que lo único que han hecho es profundizar el carácter hiperpresidencialista y de concentración de poder. Una de esas enmiendas son las que presentó la asambleísta Arias hace pocas semanas. Yo ahí veo más bien un espíritu muy regional, de darle más fuerza a la política regional, y está bien, pero los grandes temas que se denuncian, por ejemplo, en este video de hiperpresidencialismo, no están recogidos en su visión. ¿Qué pasa ahí? ¿A usted no le preocupa que haya un quinto poder que nombre todas las autoridades de control? Bueno, tú me preguntabas, Carlos, en el segmento anterior, en qué discrepo con César respecto a la Constitución de Montecristi. Justamente es el tema del hiperpresidencialismo. Yo no creo que la Constitución de Montecristi sea hiperpresidencialista. La misma Constitución... Correa dice que se siente el jefe de todas las funciones del Estado y lo ha dicho públicamente. Vamos a lo que dice la Constitución de la República. La función ejecutiva tiene a su cargo atribuciones de administrar, de reglamentar, de emitir, de colegislar y de emitir decretos de emergencia. La función legislativa legisla, fiscaliza y realiza control político. La función judicial administra justicia. La de transparencia articula toda la participación Pero todas esas autoridades son correístas, afines de Alianza toda la participación País. ciudadana, y la función electoral es la encargada de convocar a procesos de elecciones y realizar sus correspondientes sanciones dentro de los procesos electorales. Esas son las competencias que están establecidas en la Constitución de la República. ¿Ellas obedecen o no obedecen a Alianza País? En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, que tú me preguntas, Carlos, justamente el movimiento ARE presentó una propuesta de modificación constitucional para que los consejeros o los vocales que integren el Consejo de Participación Ciudadana sean electos de manera democrática y poder darles legitimidad democrática y que el pueblo Pero eso no está sea... en su paquete de enmiendas. Fue presentado en el año 2014. ¿Por qué no lo retomó nuevamente? Está planteado. Ahora, necesitamos el apoyo de los legisladores, no solamente de esta propuesta, sino también de las últimas propuestas que hemos presentado. Ahora, hay un sistema de pesos y contrapesos en nuestro país. Se necesita, pues, obviamente, un control recíproco de las funciones del Estado. A mí me parece, cuando escucho la propuesta de César del hiperpresidencialismo, recuerdo las épocas pasadas en las que el Congreso tenía tanto poder que con una simple resolución se podía declarar abandonado el cargo de presidente de la República, y ahí teníamos conflictos de inestabilidad política, de ingobernabilidad en nuestro país. Ahora hay mecanismos democráticos establecidos en la Constitución de la República. Mira, yo creo que a lo que hace referencia Verónica, de esas resoluciones que declaraban por fuera al presidente de la República, no eran acciones legislativas, eran golpes de Estado, y hay que identificar las dos cosas. Pero hay que mirar el derecho comparado. ¿Las hacía el Congreso Nacional, César? Eran golpes de Estado. Pero mire una cosa, yo creo que hay que poner atención al derecho comparado. Hay que mirar esas atribuciones en el papel, qué significan en cada uno de los países. El hiperpresidencialismo en el Ecuador tiene tres facetas, tiene tres elementos. Primero, el poder de veto que tiene el presidente ecuatoriano, que puede reescribir las leyes en el momento del veto. Eso no existe en ninguna constitución latinoamericana. Pero antes tenía poder de veto el Congreso. No, perdóname. Eso no existe en ninguna En el 98 había un En poder segundo de veto. lugar, hay una cantidad de trabas para la fiscalización.
Cuando yo era legislador, presenté un proyecto de reforma a la ley orgánica de la función legislativa, cambiando, modificando, destrabando 13 procesos, 13 obstáculos para que un inicio de juicio político pueda llegar al pleno. César, la verdad es que el gobierno siempre quiso ser hiperpresidencialista. El Ecuador anheló con ese pero yo no estoy deseo. Mira, estoy de acuerdo contigo. La constitución de Sangolquí también fue presidencialista. Y las reformas de 1983. La de 83 también fueron presidencialistas, pero la de Montecristi es mucho más. Es el primer elemento del hiperpresidencialismo. La capacidad de veto. Segundo, las dificultades de la fiscalización, en primer lugar. En segundo lugar, lo que dice el artículo 121, Verónica, fíjate en ese artículo, cuando le otorga al presidente de la República la atribución de rectoría sobre todos los sectores sociales y económicos. Eso es algo inaudito. Le da a un presidente la facultad de invadir, de sobreregular todos los espacios de la vida económica y social. Eso tampoco existe en otra constitución latinoamericana. Revisa, Verónica. Y en tercer lugar, el efecto práctico de haber quitado atribuciones al Congreso o al Legislativo y haber creado el órgano de transparencia y control social, la función electoral, le otorga al presidente de la República la posibilidad real que hemos visto en los hechos de que controle la función electoral, la función de transparencia y control social y además la Corte Constitucional. En el próximo bloque vamos a analizar cuál ha sido la verdadera trascendencia de este quinto poder y la posibilidad de que la asambleísta Verónica Arias dé sus puntos de vista también. La renovación de las autoridades de control ha comenzado. Para el 2017 habrá nuevo fiscal y contralor. Siga en nuestra sintonía. Una de las novedades que introdujo la Constitución de Montecristi es la creación del llamado Quinto Poder, que tenía como fin institucionalizar la participación ciudadana y fortalecer así el tejido democrático de la sociedad. Sin embargo, la gran preocupación que despertó la conformación de este poder desde sus inicios radica en la cercanía que el Consejo de Participación tiene con Alianza País. Claudia Roura nos va a explicar por qué el correísmo, en caso de no ganar la presidencia de la República ni de tener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, todavía conservará una importante cuota de poder. El secreto está en el control que el oficialismo ejercerá sobre el Consejo de Participación Ciudadana hasta el 2020. Los 7 consejeros que lo integran tienen vinculación con Alianza País y entre sus tareas inmediatas está la designación de las próximas autoridades de control. En el 2017 se designará al nuevo Contralor, al Fiscal General y al Defensor del Pueblo. El reemplazo de Carlos Polit será en abril del 2017, el de Galo Chiriboga en julio y el de Ramiro Rivadeneira en diciembre de ese año. Actualmente está en proceso la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral para el periodo 2016-2022, mientras que la próxima renovación del Consejo Nacional Electoral se realizará en el 2018. Es decir, que las únicas autoridades de control sobre las cuales un hipotético presidente de la República, que no sea de Alianza País, tendrá cierto control, serán los que se designen vía ternas. En parte, porque el actual Consejo de la Judicatura con Gustavo Yalca a la cabeza estará en funciones hasta el 2019. El Procurador General se renovaría también en ese año. El actual Superintendente de Comunicación estaría en funciones hasta el 2018 y los de bancos y de compañías hasta el 2021. Solo el Superintendente de Economía Popular y el de Control del Poder del Mercado dejarán sus cargos el próximo año. Por esto cabe preguntarse si fue políticamente correcto haber dado tanto poder al Consejo de Participación. Asambleísta Arias, ¿no radica aquí la fuente del hiperpresidencialismo que usted no lo quiere ver? Bueno, no es que no lo quiero ver y yo quiero, ahí discrepo con César, que él me decía que revise el artículo 121 en la Constitución de la República, precisamente por la revisión que he realizado de la Constitución del 2008 y las otras constituciones en nuestro país. Obviamente se puede evidenciar que a lo que se quiere regresar es a lo que yo denomino el parlamentarismo criollo, es decir, tener mayoría en la Asamblea Nacional y gobernar desde la Asamblea. Antes no importaba quién ganaba la presidencia de la República, porque quien tenía poder de veto eran los grupos fácticos, los grupos poderosos de nuestro país que estaban representados en la Asamblea Nacional. Va a importar quién gana la presidencia de la República, porque los organismos de control van a seguir obedeciendo al correísmo, como lo hemos visto en este segmento. Lo que no les importa a los candidatos de la oposición quién gane la presidencia, porque les interesa captar la mayor cantidad de curules de la Asamblea Nacional para
formar mayorías que bloquean o boicotean el trabajo que realiza o la acción que realiza el presidente de la República o la función ejecutiva. ¿No le preocupa a usted que el próximo presidente de la República, independientemente de quién sea, vaya a tener estas autoridades de control muy vinculadas al gobierno saliente en caso de que no fuera Lenín Moreno, por ejemplo? Porque me parece demasiado subjetiva tu apreciación, Carlos. Yo creo porque están, digamos, vinculando la posibilidad o generando una expectativa. No, pero la realidad está ahí, la realidad del Consejo de Participación y de sus autoridades de que sean candidatos a formar parte de estas entes de control, gente vinculada con el oficialismo, con el movimiento no son Alianza al País. oficialismo. Yo creo que se puede mejorar si el Consejo de Participación Ya Ciudadana, que era ministro de Correa, el Consejo de Participación Ciudadana, a través de una elección democrática de los vocales que ya le hemos presentado. Ahora, el tema de la fiscalización, que también es parte de todo el tema del control que se realiza, me parece que se está formando como una muletilla alrededor de la fiscalización. Yo, por ejemplo, le invito pues, a César a que uno de sus coidiarios, que es ahora de la unidad del señor Ramiro González, que muchos ciudadanos querrán que se le fiscalice respecto de su trabajo como presidente en el IES, poder contar con las firmas de respaldo, por ejemplo, con el apoyo de los legisladores socialcristianos para iniciar un proceso serio de fiscalización. Antes de que cambie el gobierno. Claro, porque queremos hacer una fiscalización selectiva. A los correístas confesos que se pasaron luego a la oposición, a ellos no se los va a fiscalizar, pero porque ya forman parte de los grupos de la oposición. Pero sí sería bueno, César, que tú estás promoviendo, te escuchen en algunos medios de comunicación que promueves el tema de la fiscalización, poder contar con el apoyo de tus coidiarios socialcristianos para poder fiscalizar a Ramiro González, que estará en la lista de la unidad a la que tú integras. Ahí está un pedido claro y contundente. Un pedido claro, que no es necesario, mi querida Verónica. Nosotros vamos a llevar adelante la fiscalización de todo lo que ha sido el periodo de la Revolución Ciudadana, con transparencia, con una justicia independiente, pero la sin persecución, dice que desde ahora incluidos a todas las personas, estén o no en las listas de la unidad. La asambleísta Arias dice que ahorita, que le preguntemos a Cintia Viteri, a Lourdes Tibán, absolutamente, a Cristina Reyes, si quiere. Incluidos quienes pueden estar en las listas de oposición, bueno, que incluidas de la unidad. Con el país, César. Eso es un compromiso que está dado, mi estimada Verónica. Pero mira, la reforma constitucional no puede darse, desde nuestra perspectiva, con dedicatoria. Hay que pensar realmente en una reforma profunda a este texto constitucional que realmente perdure, que no esté invadida por el cálculo político. ¿Y qué hay que hacer, mi estimado Carlos? Hay que hacer varias cosas. Primero, hay que reformar el hiperpresidencialismo en esos tres aspectos. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en hacer esa reforma? Tiene que tardarse máximo un año, pues solo si me permites cuáles son los puntos fundamentales. Hay que desaparecer la función de transparencia y control social. Hay que desaparecer la función electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene que ser un organismo autónomo. Volver a los 7 vocales de antes. Y la designación tiene que volver al legislativo, como es en todas las democracias del mundo. Con representantes de cada partido. Estableciendo mayorías calificadas, para que las personas que vayan a la autoridad electoral sean personas que cuenten con el respaldo de la mayoría. De nuevo. Entonces, eso sería. En tercer lugar, hay que cambiar el sistema electoral, que es un sistema electoral plebiscitario, que no establece realmente los mecanismos de una democracia moderna, donde tiene que conjugarse, hecho que no esté en la Constitución, participación directa con representación. Hay que cambiar la justicia, hay que redimensionar el actual Consejo Nacional de la Judicatura, que es en este momento el todopoderoso en la función judicial. Con un ministro del presidente Correa. Exactamente, para que también se despolitice su designación. Ahora, doctor Montúfar, una pregunta. A medida que vayan pasando los años, es decir, a llegar al 2020, 2021, ¿no se podría pensar que, dejando las cosas tal y como están, el próximo Consejo de Participación Ciudadana empiece ya a tener una manera autónoma de trabajar y lograr lo que se quiso en Colombia, por ejemplo, en la Constitución del 93, me parece que era de tener autoridades que funcionen bajo sus propios ritmos y tiempos y no necesariamente obedezcan a los cambios presidenciales? Pero es que sería cínico de nuestra parte decir el actual Consejo de Participación Ciudadana está mal porque pertenece al correísmo, cuando pertenezca a los actuales sectores de oposición está bien. Esa función es una función que desequilibra absolutamente el sistema democrático y tiene que desaparecer. O sea, más bien por ahí entonces debería empezar la reforma política. Por eso nosotros proponemos que la reforma no puede ser hecha con dedicatoria, en función de apuntalar un proyecto político. Ese es el gran defecto de esta Constitución. Es una Constitución a la medida del presidente Correa. Eso es lo que hay que cambiar. Eso sería desconocer la voluntad del pueblo, porque el pueblo fue la que aprobó la Constitución. Pero además hay un asunto, y es que las autoridades que van a ser elegidas, como hace un momento constaba en el reportaje, tienen que pasar por el juicio político de la nueva Asamblea.
La Asamblea tiene facultades de control político a esas autoridades, salvo la Corte Constitucional. Entonces, hay que combinar en lo que tiene que ser una nueva Asamblea que actúe ejerciendo su función de fiscalización y por una reforma política profunda, no pensada en el corto plazo, ya no pensada en el proyecto político del nuevo presidente de la República, sino pensada en reinstitucionalizar el país, el que tiene que llevarse adelante. ¿Usted cree, asambleísta, que un juicio político, por ejemplo, a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana para destituirlos, puede ser un mecanismo rápido como para equilibrar el poder? Son mecanismos que están establecidos en la Constitución de la República, Constitución que la critica César, pero que a su vez manifiesta que sí existen mecanismos como el juicio político a los miembros que forman parte de los organismos de control. Entonces, para unas cosas sí sirve la Constitución, pero para otras cosas no sirve. Ahora, pero, Verónica, perdóname un asunto. Un tema para nosotros fundamental es que el cambio tiene que darse sobre la base de la Constitución actual. Es decir, nosotros no estamos proponiendo un golpe de Estado, ni la actuar por fuera de la Constitución como actuó el correísmo en el Congreso de los Manteles. Nosotros estamos diciendo, sobre la base de la actual Constitución, hay que cambiar a las autoridades que en este momento responden a un proyecto político definido, que es el del actual oficialismo, y segundo, promover una reforma constitucional. Pero también sobre la base de una mayoría legislativa que sea viable. Que se va a dar, mi querido Carlos. Asambleísta Verónica, ¿qué pasa si es que el gobierno, aún perdiendo un tercio de la votación, puede tener 50 asambleístas de los 137, 140? Eso ya es suficiente como para bloquear cualquier tipo de juicio político, de muerte cruzada, de reforma política. Pero no para enmendar la Constitución de la República. César plantea una enmienda constitucional o una reforma constitucional, pero si hay temas que puede ser a través de enmienda vía parlamentaria, se necesitan 91 legisladores para que sean aprobados. Ahora, todos estos temas suenan bonitos en época de campaña, porque no podemos desconocer que estamos en un año preelectoral y todos están ofreciendo temas que le suenen bonito a la gente. Vamos a fiscalizar, el Consejo de Participación Ciudadana hay que modificarlo. Hay que retomar la fiscalización, asambleísta. Hay que retomar la fiscalización sin que se convierta en un mecanismo de chantaje, de presión política, de llamar a las cámaras porque queremos fiscalizar por fiscalizar, ni tampoco hacer fiscalizaciones selectivas, ¿no? O no hacer fiscalizaciones como sucede ahora. Yo no es que esté en contra de la fiscalización, creo que la fiscalización es necesaria. Pero no se la ha hecho. Y hay que hacerla. No se la ha hecho en estos 10 años. En estos últimos 4 años, nada. Hay que hacer un proceso de reconoce que no ha habido fiscalización. Yo he iniciado procesos de fiscalización en la Asamblea Nacional dentro de mis atribuciones como legisladora. Pero creo que todos estos temas suenan bonitos en época de campaña. Pero la gente necesita que le planteen propuestas serias, porque muchas son consignas y mensajes proselitistas que están lejos de ser un programa serio de gobierno para el país. Y por ello el movimiento ARE presentó una propuesta de reforma política, de modificaciones a la Constitución de la República, con temas que tal vez no sean políticamente correctos, que tal vez algunos editorialistas han considerado que son inviables, que no son oportunos, que no se tienen que discutir en un año preelectoral. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la eliminación de los métodos de asignación de escaños? Ahí yo discrepo con César. Yo creo que los métodos, el método de Hahn, de Haye, de Webster y todos los métodos de asignación de escaños, cualquiera que este sea, deben ser eliminados y que sean los más votados a quienes se les asigne una reforma política, doctor Montúfar. No, mira, yo creo que hay que tener más responsabilidad, disculpa que te diga así, Verónica, en las propuestas que se hacen. Ese método, que fue un método aplicado acá en el 98 y en el 97-98, es un método absolutamente antidemocrático. La democracia, que es el gobierno de las mayorías, tiene que respetar el derecho de las minorías también a estar representadas. Y por eso es que los métodos mayoritarios son absolutamente antidemocráticos. Pero más allá de eso... Bajo ningún concepto se está respetando a la minoría de las minorías, que es el ciudadano y su libre derecho a elegir a sus autoridades. Más allá de eso, eso es lo que te dice todo el derecho electoral, el constitucionalismo electoral. Vamos a lo práctico. Es que no es posible un país en donde las minorías no estén representadas. Tienen que estar representadas las minorías. Cuando ustedes sean minoría, que van a hacerlo desde el próximo mayo del año que viene. Doctor Montúfar. Totalmente seguro de que este ciclo político va a terminar. Es necesario que su voz, que su punto de vista también sea respetado. No hay que actuar con una visión tan cortoplacista y con una visión tan, diría, autoritaria, de concentración y de cooptación total del poder. Pero vamos a lo de fondo. Al contrario, la Constitución no es una norma de coyuntura, sino de estructura permanente del Estado, independientemente de quién esté en el gobierno. Una propuesta de reforma constitucional, una reforma profunda y seria. Esa reforma necesita un camino largo y empedrado.
para poder volverse realidad. En el próximo bloque, aquí en Políticamente Correcto, vamos a ver los mecanismos que tiene el Estado y que manda la Constitución para poder hacer las reformas que el doctor Montúfar plantea. Después del corte veremos qué mecanismos jurídicos permiten convocar a un referendo o a una asamblea constituyente. El camino diseñado para reformar la Constitución o cambiarla tiene sus complejidades. Veámoslo. 3 maneras de reformar la Constitución. 1. El referéndum. El presidente de la República o el 8% de los ciudadanos, según el registro del último padrón electoral, pueden pedir directamente un referéndum para enmendar uno o varios artículos de la Constitución que no alteren la estructura fundamental del Estado o establezca restricciones a los derechos y garantías. Si las reformas son de mayor envergadura, es decir, si implica cambios a la estructura del Estado, necesariamente la Asamblea Nacional tendrá que aprobar el proyecto para que luego se lo apruebe vía referéndum. 2. El trámite en la Asamblea Nacional. Cuando se trata de meras enmiendas constitucionales, el Poder Legislativo puede impulsar los cambios, siempre y cuando haya transcurrido un año entre el primero y segundo debate. Para su aprobación se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. 3. La Asamblea Constituyente. Solo puede ser convocada a través de consulta popular, bajo el pedido del presidente de la República, las 2/3 partes de la Asamblea o del 12% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. La elaboración de una nueva carta política requeriría de un nuevo proceso electoral para elegir a los nuevos constituyentes y que luego el pueblo apruebe sus textos en un nuevo referéndum. Bien, como hemos visto, no se ve muy fácil poder armar un proceso reformatorio de la Constitución. Es como que hay un gran candado que vuelve difícil hacerlo. Asambleísta Arias, ¿usted cree que sea posible que la próxima Asamblea Nacional tenga en cuenta las necesidades de hacer cambios a la Constitución con este tipo de mecanismos? Esperemos que así sea, Carlos, porque justamente nosotros consideramos que es necesario que se realicen modificaciones a la Constitución de Montecristi. Tal vez no coincidamos con César en los temas, pero creo que son necesarios modificaciones a la Constitución. Y por ello nosotros hemos presentado justamente en esta época preelectoral para que sean los candidatos los que debatan temas que son elementales, de elemental discusión por quienes que quieren presentarse como candidatos a la presidencia de la República o como candidatos a legisladores. Yo les da a conocer una de las propuestas de que eliminar los métodos de asignación de escaños y que sean los más votados a quienes se les asigne una curul, porque termina siendo que los menos votados obtienen una curul, tanto en la Asamblea Nacional o en los cabildos. Sería destruir los bloques legislativos, destruir los partidos políticos, porque no habría la posibilidad de que el elector elija por partidos, por tendencias y no por rostros. Sí, es justamente... Por clientelismo. No, al contrario, es permitir que el ciudadano elija libremente a sus candidatos y que a estos se les asigne a los más votados una curul. Porque ¿qué es lo que pasa en este momento? Las minorías forman mayorías para bloquear la acción de las autoridades ejecutivas, tanto a nivel nacional como a nivel local. También hemos planteado la eliminación, por ejemplo, del fondo partidario, porque las organizaciones políticas, llámense movimientos o partidos, pertenecen a la sociedad, ¿Y quién va a financiar no esos pertenecen partidos en al el futuro? Estado. ¿Los banqueros, los grandes empresarios? Es que, Claro, Carlos, la idea era que el Estado proteja el financiamiento de esos partidos para evitar que haya ese clientelismo que a mí me parece hizo una tanto daño. ingenuidad pensar que porque a este momento reciben asignaciones del Estado, las organizaciones políticas Pero ahora van a tener no que vivir. reciben financiamiento de grupos económicos poderosos. Las organizaciones políticas pertenecen a la sociedad. Hay una contradicción flagrante en la Constitución de la República. Como organizaciones no estatales reciben fondos del Estado. Los movimientos o partidos políticos no deberían recibir fondos del Estado. Hemos planteado también, por ejemplo, que los consejos provinciales sean o los prefectos provinciales sean electos únicamente por el padrón rural, porque ahora pasa que se convierten en alcaldías paralelas. Obviamente trabajan en las capitales provinciales porque ahí están concentradas la mayor cantidad de votos, descuidando el trabajo que tienen que realizar en el sector rural. Y me parece adecuado, creo que es importante escuchar esa voz, pero me parece que no llegan al fondo de los problemas que estamos viendo hoy.
la fuerza del hiperpresidencialismo, la necesidad de cambiar las autoridades de control, la posibilidad de que haya una reforma que se haga de manera expedita. ¿Cómo mira usted la posibilidad de que esas reformas se den con los mecanismos que hemos analizado? Es que no se puede minimizar, Carlos, el tema regional, me parece que porque es las provincias, las ciudades intermedias, las provincias alejadas de los polos de desarrollo de nuestro país, también somos importantes y también pertenecemos a este país. Yo no estoy diciendo lo contrario, lo que yo digo es que en este momento hay un problema de democracia que se está analizando que va mucho más allá de las reformas regionales. ¿Cómo va usted a viabilizar sus reformas si los mecanismos están bloqueados? ¿Qué respuesta ha tenido usted de Alianza País, por ejemplo, para su proyecto? Ha habido algunos sectores que están a favor, otros sectores están en contra. ¿Cuándo se lo va a debatir? Otros sectores que están en contra. Ya el debate de eso? Se necesita justamente el apoyo de los legisladores, que es lo que estamos planteando, estamos proponiendo, estamos debatiendo en diferentes espacios estas propuestas para poder recibir el apoyo que obviamente por los tiempos no pueden ser aprobadas en este periodo legislativo, y por eso apelamos a que la nueva Asamblea Nacional, que estará conformada por diversas organizaciones políticas, puedan tomar en cuenta estos temas y poder enmendar la Constitución de la República. Ahora. Yo creo que la farándula politiquera nacional no necesariamente le interesa tratar estos temas, sino plantear temas que suenen bonito en época de elecciones, pero no temas que son complejos, pero que creemos que son necesarios que sean debatidos. Doctor Montúfar, yo no le he visto a la unidad como tal, a uno de sus máximos líderes, al abogado Jaime Nebot, muy entusiasmado en un proceso grande de reforma política. ¿De qué manera se puede viabilizar los cambios complejos que usted plantea con una forma de reforma que está blindada, que tiene candados, que necesita de 2/3 partes de los votos, de altos números de padrón electoral y validación de firmas para poder ser realidad? Bueno, en la unidad tenemos un conjunto de acuerdos programáticos y uno de ellos tiene que ver con la reforma constitucional a la que he hecho referencia. Entonces yo le diría, hay un compromiso de nuestro colectivo político hacia una reforma profunda. A ir hacia una asamblea constituyente como usted plantea en su proyecto de concertación. El problema no es tanto el mecanismo. Puede ser una asamblea constituyente como también puede ser una consulta popular. A Nebot no le gusta la asamblea constituyente. Bueno, pueden ser las vías, o sea, el problema no es el mecanismo, el problema es el contenido. Si es la asamblea constituyente, si hay condiciones para una asamblea constituyente, nos parece a nosotros puede ser un buen mecanismo. Pero el problema no es si es asamblea constituyente o consulta, el problema es qué es lo que vamos a reformar. Quiero referirme a un tema que plantea Verónica, porque nosotros pensamos que la democratización del Ecuador requiere una verdadera descentralización. Parte del proyecto autoritario que se ha consolidado en los últimos 10 años ha pasado por una recentralización del Estado. Entonces es importante, y nuestra reforma constitucional también está a ese punto. Sin embargo, en su propuesta hay una monstruosidad, Verónica, perdona que te lo diga así, que es intentar quitarle las rentas a Quito y a Guayaquil, como que si no fuéramos parte del país. Me parece que en ese punto... yo pensé que hablaba del voto en plancha. Permíteme explicar, César, en qué consiste esta propuesta. Solo déjame terminar, porque yo creo que ahí sí realmente ustedes están llegando a un punto que hace inviable absolutamente su propuesta. Pero insisto, lo local es importante, la descentralización es importante. Ahora, el punto principal de la reforma constitucional nos parece a nosotros, es que sea de mediano y largo plazo e institucionalice el país. Para los próximos 10 años, porque eso es lo que dura la Constitución en el Ecuador. El gran problema del Ecuador es que nos queremos refundar cada 10 años, que creemos en actos de nacimiento. Usted ahora quiere refundar nuevamente el país para los próximos 10 años. No, estamos hablando de una reforma, estamos partiendo de este texto constitucional. Hace un momento, Carlos, yo decía, cuando pensamos en a través de juicios políticos cambiar los máximos dirigentes y autoridades de los organismos de control, de la función electoral, etcétera, etcétera, estamos hablando de mecanismos contemplados en esta Constitución. Cuando hablamos de una reforma constitucional, estamos utilizando el artículo 442 de la Constitución. No necesitamos una nueva refundación. ¿Cómo lograr ustedes armar una reforma constitucional con una Corte Constitucional que va a seguir obedeciendo al oficialismo? Está muy claro en el artículo 442 de la Constitución y en el 444. Una vía es un referéndum, es decir, una consulta popular para plantear una reforma constitucional, y en segundo lugar, una asamblea constituyente. Lo más fácil es que la pida el presidente, el próximo presidente. En el artículo 442, la consulta popular puede ser solicitada por el próximo presidente de la República, tiene que pasar un trámite legislativo que dura 90 días entre primero y segundo debate, y luego el proceso de consulta popular. Es decir, en 6 meses o máximo en un año debería estar una nueva reforma constitucional. Pero tú mencionaste algo que es importante. Esto tendrá que darse en el contexto de una gravísima crisis económica. Por lo tanto, quizá el método de la consulta
sea mucho más expedito, mucho más eficiente que el método de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, no hay que descartar... ¿Será más fácil una muerte cruzada de plano? Es que eso habría que ver en términos de cuáles son las condiciones políticas, la correlación de fuerzas de la próxima Asamblea. Pero el punto principal es que el Ecuador tiene que institucionalizarse y lo debe hacer en una situación de crisis económica, lo cual hace que el desafío sea mucho más complejo. Como ven, la próxima Asamblea Nacional estará regida por dos temas importantes, la crisis económica y la reforma política. ¿A cuál hay que darle más importancia? Eso queda ya para decisión de los próximos políticos. Vamos a un último corte comercial, sigue en Políticamente Correcto. Cerramos este programa con las conclusiones de nuestros invitados. Asambleísta Verónica Arias, ¿es políticamente correcto plantear la reforma integral de la Constitución? Bueno, yo creo que sí, es necesario realizar ciertas modificaciones a la Constitución de la República, lo que no significa un borra y va de nuevo. Yo a César le escucho una serie de contradicciones cuando dice que no es cuestión de refundar la República, pero quiere una Asamblea Constituyente, es decir, borramos todo y empezamos desde cero. Otra serie de contradicciones cuando habla de que es necesario garantizar la descentralización, pero está en contra de que exista una fórmula equitativa de distribución de recursos para los gobiernos provinciales, en los que no estamos diciendo que se quiten los recursos para Quito, para Pichincha y para Guayas, sino que solamente para estos gobiernos provinciales de estas dos provincias se asignen los recursos únicamente por su población rural y no por la población de las grandes metrópolis. Ahora, yo creo que es necesario sí realizar una reforma política que permita garantizar un sistema democrático mucho más justo, tener mayor equidad en nuestro país y también pues poder tener una estructura del Estado mucho más eficiente que permita garantizar derechos a todos los ciudadanos. Doctor César Montúfar, ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno, yo creo que tenemos que prender las alarmas los ciudadanos quiteños, guayaquileños frente a esta propuesta del ARE, que ahora apenas hemos podido discutir. Sin embargo, creo que lo de fondo en este momento es la oportunidad histórica que tiene el Ecuador. No podemos nuevamente caer en esa retórica demagógica y irresponsable de refundar el país, de prometer el paraíso terrenal en el Ecuador. Tenemos que promover una reforma constitucional que sea profunda, una reforma constitucional que modifique el hiperpresidencialismo, que nos dé una justicia independiente, que promueva un Estado que regule razonablemente la economía y que nos permita crecimiento con equidad. Es decir, una reforma constitucional pensada en el mediano y largo plazo y no pensada en los intereses del gobierno de turno. Yo creo que esa oportunidad no la podemos perder y por eso la próxima Asamblea, el nuevo presidente o presidenta de la República tendrá que tener la oportunidad histórica y el desafío histórico de no fallarle al Ecuador y de promover un proceso de cambio, de progreso, de redistribución de la riqueza en democracia. La historia del Ecuador nos recuerda que cada vez que se han impulsado cambios políticos profundos, sus principales líderes han sellado un pacto constitucional. El correísmo, como una más de esas etapas históricas, procedió de la misma manera. Su carta política aún no cumple una década de vigencia, pero sus excesos y grandes limitaciones, así como sus logros, se hicieron notar desde que entró en vigencia. ¿Qué ocurrió? ¿La Constitución de Montecristi dio demasiado poder a la Revolución Ciudadana? ¿O es que esta distorsionó el sueño del buen vivir que se selló en la tierra de Eloy Alfaro? Hasta el próximo programa. ¿Quieres saber cómo arranca la carrera por la presidencia de la República? No deje de vernos el próximo domingo a las 11:30 y síganos en nuestras redes sociales, @Política Correcta y @Ecuavisa Informa. Hasta la próxima semana.